¿Bien? Muchas gracias por invitarme. Bien, buen día y gracias por el espacio como siempre. Dijiste algo que a mí me llamó mucho la atención. Hablaste de desorden, improvisación, abuso y falta de control interno. ¿Podés explicarme esto? Sí, totalmente. Eso fue al inicio, por justamente lo que da la apertura de todas las cosas que fuimos detallando, que encontramos en la rendición de cuentas a través del análisis que hicimos, los dos bloques que fuimos aprobando este dictamen que desaprueba la rendición de cuentas y la convalidación y extralimitación de partidas, que son 566 millones de pesos. No 566 Bien. Millones, que eso es importante. A ver, en principio es un macro, eso fue claramente el resultado de no saber hacia dónde vamos, en donde hacemos transferencias o hacen transferencias durante todo un año sin notificar al Consejo Deliberante, que es una de las cuestiones que se debe cumplir, está establecido así por la ley, no es por una comisión o concejales opositores que piden algo que no corresponde, sino que tiene que pasar por el Consejo Deliberante. Entonces enviar todo eso a fin de año sin haber notificado de los movimientos, a cómo, a dónde, y sumo que no tenemos acceso al RAFAN, que es algo que venimos solicitando incluso en el periodo de Mercedes, en el Consejo Deliberante también se solicitó. Entonces, con todo esto nos queda una hoja de cálculo vacía, simplemente con transferencias y también con metas que no fueron cumplidas. Cuando vamos a la realidad es lo que vemos todo el tiempo. ¿Desde el 2016 que no pasa esto? Claro. A partir del 2016, que hicimos el reconto en el equipo, ahí tuvieron la mayoría absoluta y a partir de ese momento lo que empezaron a hacer fue enviar las dos cosas en conjunto, tanto la rendición como la compensación y extralimitación, que eso en realidad se puede hacer en cualquier momento del año y debería hacerse en cualquier momento del año, como así también las transferencias, porque lo que le da es esa transparencia de la que tanto hablan y la que tanto pedimos, porque lo que hacemos nosotros dentro de todas las funciones como concejales es el control. Y el control se hace justamente anoticiando al cuerpo al que le corresponde poder evaluar y ver estas transferencias. Nunca fue una negativa, sino anoticiarnos. Es una obligación, es una forma de poder hacer un control, porque después tenemos 60 días corridos para poder hacer el abordaje de la rendición solamente con lo que integran esos 6 cuerpos, sin poder contrarrestar con todo aquello. Y es la manera que vos tenés de ver cuánto, primero presupuesto, esto va a ser un presupuesto, es decir, esa guía y ese límite para los gastos. Acá tengo una contraparte, porque por ejemplo, tanto ayer Verónica Ditata y ayer también Miguel Gesualdi acá decían, como planteaban el presupuesto desde otra óptica, sino como un presuponer lo que voy a gastar, y vos te parás desde un lugar de mi límite tiene que ser mi presupuesto. Sí. Y ahí es como hay dos visiones totalmente, por lo menos ya al momento de encarar el concepto presupuesto. Distinta. No, en realidad ya empezamos con una diferencia de cómo interpretamos una palabra y fue las posturas que teníamos ayer en el Consejo. No, desde ya. A ver, lo de que el presupuesto es el límite de los gastos no es una postura, sino es el artículo 118 de la LOM, de la Ley Orgánica de las Municipalidades. Eso no es una postura, sino es lo que dice la propia ley. A vos lo que te ayuda justamente, como hacemos en casa, hoy damos ejemplo de lo que hacemos en casa. Bueno, justamente por eso, yo sé cuánto tengo, cuántos recursos tengo, cuánta plata. Y a partir de eso voy viendo a dónde lo voy a invertir para mejorar una pared, para pagar la luz, para pagar el gas, ¿sí? Para poder solventar todos esos gastos que requieren el mantenimiento de un hogar. Esto para llevarlo a nuestra propia casa y poder bajar esto grueso de presupuesto y rendición. Sí. Entonces lo mismo tiene que hacerse con algo tan grande como una estructura municipal y además con recursos que no solo son los tributarios nuestros propios, como las tasas, que tanto hemos hablado, Marcelo, de las tasas, sino también de aquello que nos llega, como es la coparticipación. Entonces, vos lo que tenés como presupuesto es tu guía. Eso se puede modificar, que se entiende que se modifique, no es el único factor la inflación, sino mayor contratación de personas, ir por fuera, por eso es una gran parte del gasto, es mayor contratación que no corresponde y después todo llevado al hospital con contrataciones que están mal realizadas y luego con servicios que no son prestados, o son prestados, de manera deficiente. Entonces tampoco hay una contracara de aquello que aumento, aquello que gasto, pero no tengo el servicio. Entonces el presupuesto tiene que ser la guía. Y esa guía tiene que ser clara, según nuestro entendimiento, es decir, también la propia doctrina presupuestaria, tiene que ser clara, tiene que ser coherente, tiene que ser de fácil entendimiento, son esos principios que tiene que cumplir. Que no lo digo yo, lo dice Mercedes un bloque, sino lo dice la propia ley. Sí, y quienes los vecinos que entramos a la página del municipio que está el ítem de transparencia, es súper complejo tratar de entender qué refiere, porque yo más de una vez quise entrar como para empaparme de información y necesitas
estar bastante embebido de qué significa cada ítem o cómo interpretar esa guía, no es algo muy genuino. Que no es fácil, no es amigable. Pero bueno, los datos en general son complejos de transparencia, que lo hace una entidad, una ONG, creo que se refiere justamente al acceso a la información pública y, hay una ley lo que hacen es contrastar los boletines oficiales, no la información. Claro, ustedes alguna vez dijeron que estaba atrasado, bueno, después se pusieron en... Hoy en particular, a mayo del 25, está el boletín, en el último boletín, la publicación de 2 de diciembre del 24. Tenemos 5 meses atrás. Bien. Eso es lo que no debería ocurrir. A eso se suma el RAFAN, que es una herramienta necesaria y obligatoria por ley, que hay municipios que han acudido a la justicia para tener acceso, que son para que se entienda, es un sistema también contable con los movimientos diarios que tiene una municipalidad. Y eso es obligatorio porque nos lleva a esa transparencia de la que estamos buscando para poder contrastar esto con lo que efectivamente se gasta. No es un capricho, es una obligación legal y necesaria que venimos requiriendo. Y te sumo más a esta falta de transparencia, que entiendo que el criterio es aquella publicación, pero imagínate que cada vez que vamos a pedir un expediente, por ejemplo, que debería ser de acceso público, tenemos que presentar una nota, nos tienen que habilitar el acceso al expediente, y esas cosas que son inmediatas. Claro, eso tampoco debe ocurrir. Es interesante que lo digas, porque ayer cuando charlábamos con el intendente Gesualdi, salió justo nosotros previamente, todas las veces que hay sesión, hablábamos con el presidente del consejo, entonces allá un poco había salido el tema y se planteó el acceso al RAFAN, y él como respuesta daba: cualquier persona puede acercarse, ir y pedir los datos. Entonces está bueno que también cuentes cuál es la experiencia real después cuando uno va a solicitar los datos. No es que me para la puerta de la municipalidad y digo, hola, quiero todos los datos. A ver, nuestra experiencia como concejales, en un momento el acceso a expedientes en general venía bien, y luego se ve que por los movimientos que hicimos dentro del consejo se nos limitó. Y eso es una realidad, no debería estar limitado. El RAFAN es 0. De hecho, el único acceso que tenemos es a la terminal que hace referencia a los gastos que tiene el Consejo Deliberante. Natural, porque tenemos la presidencia y se entiende, porque administramos otros recursos. E incluso el propio Consejo hace las compensaciones durante el momento, o sea, durante el año. No luego, porque si no aparecemos con una única ordenanza, que esto viene desde que tenían la mayoría, sí, absoluta, y ahora ya no la tienen, con una sola ordenanza de 566 millones de pesos y en un solo acto, pues vuelvo a decirlo, lo volvemos a decir, dejamos de hacer una escribanía. Las cosas hay que analizarlas. Ahora, porque después de la sesión de ayer pasaron cosas, ¿no? Hoy el intendente habló, al menos por un medio, yo lo escuché, y dijo algunas cosas que yo te quiero preguntar. Primero dijo que la deuda, el déficit de 220 millones de pesos, es una deuda flotante. ¿Qué es una deuda flotante? Una deuda que vos tenés, pero que en algún momento va a entrar dinero y se va a desaparecer. También dijo que ustedes citaron al equipo técnico y no le preguntaron nada. Y también dijo que, lo tengo anotado acá, que es una bajada de línea política lo que hicieron y no tiene nada que ver con lo que usted decía. Bueno, en principio lo que es la deuda, a lo que hacemos referencia, que está en negativo, que está desde acceso público también y está a nuestra disposición, son 222 millones de pesos, que hace referencia, ya que hablamos de tecnicismo, del decreto, o sea, es el artículo 4 de un decreto que solicita el Tribunal de Cuentas. ¿Qué es lo que ve el Tribunal de Cuentas? Los 222 millones de pesos de deuda. Todo el resto, está de un lado, está del otro, lo que analiza es justamente eso, de hecho lo pide. Entonces a eso hacemos referencia, la deuda existe y eso es el general cuando haces una contraprestación entre recursos y gastos, y es lo que mira el tribunal. Entonces, si es flotante o no, está compuesta de varios elementos la propia rendición, pero lo que se observa es eso cuando hablamos de déficit. Es una cuestión técnica que quizás, no sé su equipo, pero según nuestro equipo y la asesora contable del Consejo Deliberante, es lo que observamos, está dentro de sus propias planillas a las cuales tiene acceso y remitió al Consejo. Sí, quizá al momento de uno, quien escuchaba ayer la sesión, de golpe escuchás esa cifra y decís el municipio, y junto con otras cifras, por ejemplo, vos decías lo del 75% del ingreso desde la coparticipación, y que nada más de tasas municipales es el 5% del ingreso, que es muy bajo, y que realmente habla de una escasa soberanía o decisiones. O a mí también me disparaba la pregunta de, bueno, ¿y qué porcentaje tenemos de industria o que genera Giles por sí mismo? Que es una pregunta importantísima a desarrollar o hacerse como municipio, como comunidad, porque es verdad que uno depende mucho de una coparticipación y que sabemos que eso muchas veces depende
de si la bajan o no la bajan, que hasta creo que fue Verónica Ditata que ayer decía, el año pasado de hecho se bajó menos o tardaban en bajar. Entonces, es verdad que hay un planteo ahí muy interesante de, bueno, ¿qué pasa si nos sacan la coparticipación? No tenemos nada. Es una crisis que tienen el importe, sí, los porcentajes. Claro. Bueno, tus dudas son las razonables. Que tienen muchos municipios también. Sé que no es la única problemática de San Andrés de Giles, es una problemática nacional en general de muchos lugares. Claro, se entiende y desde pero esas mismas dudas asustaban un toque. Es que imagínate nosotros cuando tenemos todo esto y lo empezamos a volcar en el equipo, y bueno, el equipo sí, Mercedes Condesa es nuestra dirigente política, es la conductora, pero más allá de eso somos concejales y estas decisiones se toman en equipo, y no solo Juntos por el Cambio, también con La Libertad Avanza. No saquemos ese valor que tienen los 8 concejales sentados dentro de un consejo dialogando, somos una oposición totalmente dialoguista y tomamos las decisiones. Y esto es una cuestión que nos tuvimos que parar frente a este descalabro del que estás hablando, porque fue mucho negativo y fue mucha alarma, que lo que se busca con esto y también en este espacio es convocar a la reflexión, no solo del equipo del intendente, sino del propio intendente hacia dónde va. Porque esta dependencia de la que hablas es alarmante, porque ¿qué pasa? Y lo mismo lo dije ayer en el recinto, si nos bajan, si mañana no está, no vamos a poder poner la mayor parte de gastos va en pago de salarios. ¿Qué vamos a hacer con el salario municipal? ¿Qué vamos a hacer con los trabajadores? Ni hablar si nos ponemos a ver hacia dónde van a ir los servicios, ¿qué vamos a hacer con esos servicios? Entonces, volviendo a esto, sí, 75% de dependencia de afuera. Eso te hace dependiente del color político de turno. Claramente es algo que no se busca. Uno como municipio debería tener autonomía financiera, autonomía fiscal de la que hablábamos ayer. Y ahí volvemos a las tasas. De ese total del 100% de recursos, el 5%, ni siquiera llega al 5%, fui amable en decir 5%, llega por el recurso que generamos nosotros, que es la tasa. La principal, servicios urbanos y rurales, ¿sí? Ahora, el índice de cobrabilidad cada vez más bajo, y lo hemos hablado el año pasado con la fiscal impositiva, que se espera una nueva también para poder acompañar este nivel inflacionario del que tanto hablan, pues también hay que realizar acciones ante eso y debería llegar un proyecto. Pero volviendo a eso, está la herramienta para poder cobrar, está el mecanismo de la municipalidad para poder hacerse de ese recurso. Y esto no solo ante el contribuyente, al que se le debe dar el servicio de calidad, eficiente, constante, es decir, levantar la basura, que haya luz, que esté el pasto cortado, que estén las condiciones, cosa que salimos de acá y no lo vemos. Salimos a la Rivadavia y ya parece que no hay más ciudad, ni hablar de las localidades rurales que están totalmente olvidadas. Eso es algo que tiene que haber, pero después tampoco hay recurso propio en inversiones. Eso es una realidad. No tengo acá los datos efectivos, pero te los puedo alcanzar de cómo está compuesto y del patrimonio de la municipalidad. De hecho, entramos en el 25 con muy poco, un número muy bajo que también llama la atención porque no podemos afrontar los gastos que tenemos corrientes. Claro. Entonces, claramente fue alarmante. Me hubiese gustado estar ahí, nos hubiese gustado defender algo que estaba bien, porque es mejor que un intendente que le vaya bien, pues somos dos poderes independientes, pero aún así tiene que haber una conexión, un diálogo. Sí, porque es la misma comunidad. Porque estamos todos nosotros, nacimos acá, nos criamos acá, vivimos en San Andrés de Giles, lo que más queremos es que Giles esté bien, y con estos números y falta, no hay. Y en relación a los dichos, lamento que hoy estemos hablando de todos estos números. Yo te hablo de 222 millones de déficit, una deuda del hospital de 250 millones, una compensación y esta limitación, así que nos fuimos de más, 566 millones, y lo que nos preocupa es, como le dije a la asesora o no en una radio, y también después usar, que eso me gustaría que Mercedes pueda hablar sobre sí misma porque se puede defender, pero en particular hablo de la falta de respeto como concejal y funcionaria, porque esto no es una obstrucción, esto es democracia, y si la mayoría resuelve por la negativa y con toda fundamentación, debe ser respetada, pero también hablar de que no tengo la capacidad o no tenemos la capacidad de poder abordar el tema, que no lo entendemos, bajar el criterio al debate. Y descalificar, y me llega a preguntar y nos llega a preguntar, ¿vos vas a usar como herramienta de defensa ante una negativa tan importante como tu rendición de cuenta la descalificación a un concejal? Ahora, volvemos al hospital. Vos hablaste de esta deuda. Hay dos cosas que me llaman la atención. Primero que se usó 0 pesos, dijiste vos, para mejorarlo, ¿no? Sí, reparación y refacción. Y después otra cosa, el plan de barrios, fortalecimiento de los municipios. Sí. Había 117 millones de pesos, se subejecutó porque no usaron la mitad. Tuvieron que devolver, y vos hablaste, hay una diferencia de 8 millones que no usaron la mitad. A ver, en relación a lo que es el hospital, sucede lo siguiente: tenemos esta gran deuda
¿De dónde y viene la esa falta deuda? de servicio. Y de no poder asumir, la mayor parte viene de bienes de consumo y servicios no personales, que ahí donde se suele encuadrar. Claro, para el que está del otro lado no entendemos a veces Sí, yo tanto tampoco entiendo. Mira, yo que estoy de este lado y la señora que está del otro. A ver, es la parte operativa del hospital que no se puede poner en otros elementos porque hay diferentes caracteres o que hay que poder, categorías que hay que completar, pero en sí, generalmente en servicios no personales van aquellas contrataciones que se realizan. Es decir, el ejemplo que di ayer fue de una obstetra al que se le había realizado un contrato mal contratado, pero además esa plata pasa para ahí. Entonces, en vez de estar en gastos del personal, que es el salario, lo ponen en bienes no personales, en servicios no personales. Son cuestiones que tiene la municipalidad de poder categorizar los gastos que realizan. Que es para quizá poder utilizar o sacar dinero de otras partidas cuando ya agotaste la que tenías destinada a, por ejemplo, pago de sueldos. Terminan transfiriendo e inflando otras para poder utilizar, pero esa suma hace referencia a ese gasto operativo para poner en mantenimiento y tener en mantenimiento el hospital. Yo tengo como dos visiones acá, porque yo quien escucha a Gesualdi hablando del hospital, o mismo nos pasaba, esta semana estuvimos hablando con Juan Dinarde, el secretario de Acción Social y Desarrollo Humano, por el tema de las combis, por Aliwen, etcétera, donde siempre por lo menos lo que se transmite es el que viene con la problemática se trata de resolver, desde la atención del hospital, desde acercar medicamentos que han aumentado muchísimo en este último tiempo, desde traslados, porque quizá acá no está la atención, entonces hay que llevar a otro lado, lo que aumentó la nafta, etcétera, y por lo menos desde el municipio siempre la versión, el discurso es, no se le cierra la puerta a nadie y a todos tratamos de resolver. Bueno, eso impacta en un presupuesto, porque eso tiene un costo que obviamente hace que vos, si querés cubrir las necesidades de todo el mundo, te termine yendo de tu presupuesto quizá inicial. Claro. No, como yo escucho ya. esas dos cosas y entiendo el por qué te fuiste del presupuesto y también entiendo el por qué lo estás haciendo. Claro. Y ahí como ordename estas dos ideas. No, de ella. Quizás terminar en la última cuestión que planteó Marcelo en relación a este fondo nacional, porque sí se baja de Nación, vino este fondo nacional, en donde se nos da un determinado monto, no se gasta en su totalidad y estaba destinado a mejorar la calidad de vida, así para compra de insumos y de consumo y demás. Pero justamente, no solo que está mal volcado en la rendición, porque hay 2 columnas, parece que se equivocaron de columna, cosa que no debería ocurrir porque es grave también, sino que de la plata que se tenía que devolver, hay 8 millones que no sabemos dónde están, igual que el resto de las transferencias que me preguntaban, no lo podemos resolver. Ahora, esto es público. Nosotros pudimos verlo en el boletín oficial porque hicimos nuestro trabajo como funcionarios, pusimos por un lado la rendición, por el otro lado el boletín oficial, aquello que teníamos acceso y empezamos a desarrollarlo y ahí desmenuzamos uno de los programas en donde hay 8 millones que no sabemos a dónde están. Y en relación a lo otro, a la prestación del servicio, el bloque en particular siempre estuvo acompañando al hospital, de hecho cada vez que vino aumento de salario o pedidos por el hospital, siempre se lo acompañó, compra de insumos también de las camas, oxígeno, residuos patogénicos, se le dio siempre un tratamiento prioritario, porque para el bloque la salud es prioridad y así corresponde. En relación a la asistencia que tiene a nivel social, se realizan, pero el cómo se realiza es acá lo que estamos discutiendo. No es que la realicen, porque se entiende aquella persona que no tiene la forma de poder afrontar el gasto de un traslado, porque también usar esa materia sensible del niño que no puede viajar, es fuertísimo, porque te pone a uno en una situación totalmente errónea y que no corresponde, porque nosotros no queremos afectar el servicio. Pero justamente el Tribunal de Cuentas el año pasado fue el tirón de oreja con una multisanción a la municipalidad diciendo, perfecto que des subsidios, perfecto que hagas estos traslados, perfecto que ayudes, pero el cómo y a dónde. De hecho, le sugirió y le solicitó documentación respaldatoria de cada uno de esos movimientos y no llegaron a cumplimentar todo eso requerido. Entonces, ¿por qué? La respuesta del Ejecutivo fue que realizan estudios socioeconómicos y intervienen, sí, pero eso tiene que estar acompañado. A mí no me lo presentás, a mí no, Consejo Deliberante no lo presentás. Al Tribunal de Cuentas te lo está solicitando. Perfecto que lo hagas, pero hacelo bien. Y tiene que estar contrastado con todo aquello, porque ahí empieza lo del gasto de la nafta, que gastamos un montón de nafta. Bien, tiene que estar todo documentado. Bien. Que es nuestro rol, que es el control. Por eso decías del desorden en la Transparentar. improvisación. De ahí el desorden y la desprovisación. Porque si no tenemos esa guía, si no tenemos un respaldo, por eso con esta tranquilidad que estamos todos los concejales cuando nos sentamos a hablar de estos temas, los abordamos, este y el resto de los temas dentro del Consejo. Justo presupuesto, rendición de cuenta y tasas son las más claves, pero estamos todos empapados y con esta tranquilidad nos sentamos en cada medio a poder defenderlo, como también lo hicimos en el recinto, que es lo que corresponde.
cumplimos con nuestro rol. Y también me gustaría aprovechar que estamos hablando del hospital para dar la tranquilidad que este bloque siempre acompañó la salud, siempre, de hecho fue uno de los puntos principales de la campaña, y es por eso que entender que esta compensación, estos 566 millones que no fueron aprobados por ordenanza presentada en un solo acto, no afecta a la prestación del servicio de salud en el 2025. Esto es plata que ya se gastó, que corresponde al 2024, de hecho ya lo había hecho en el 23 y el tribunal también lo sancionó con una multa porque no correspondía ni siquiera con la forma legal. Artículos 67, 118 y 123 de la LOM, lo dice el propio tribunal, hizo un tirón de oreja, incluso de carácter pecuniario, pero depende del intendente y de su propio equipo, que es quien tiene la lapicera y quien tiene la gestión, cuidar la salud de cada uno de los vecinos, que se brinden los servicios, que esté el baño para discapacitados, con personas con discapacidad, del que tanto se habló que se iba a hacer, que estamos realizando, bueno, pues todavía no está, que se prometió en campaña, que las habitaciones estén en condiciones, que los lugares donde trabajan los trabajadores estén en condiciones, porque sabemos que están cansados y sobrepasados, pero sí esa seguridad y tranquilidad que esto que acaba de pasar no pone en riesgo. Quien pone en riesgo, y es evidente, es el propio intendente a no atender la salud en Giles. Bien, yo tengo una última pregunta por esto que un poco esbozaba Marcelo también del Tribunal de Cuentas que audita los fondos de cada municipio, esto que decían también ayer, que es un tribunal autárquico que va haciendo estas observaciones y que ahora entiendo como un ranking donde Giles está dentro de los 40 municipios supuestamente con mayor transparencia. Ayer Verónica Di Tata también decía que el tribunal tiene auditorías que se realizan cada 15 días o una cosa así, por lo menos ayer se dijo eso durante la sesión, dice, yo lo anoté, dice, por región hay cada 15 días hay auditorías, cada 3 meses el Tribunal de Cuentas eleva y se lleva la documentación y realizan una devolución y piden la documentación que si falta respaldar, etcétera, y según lo que se dijo ayer, eso a nosotros seguimos estando como en un índice bueno de transparencia. ¿Cómo se conjugan estos dos discursos? Nuevamente, yo acá... Sí, no, desde ya que es tu labor y desde ya gracias también por el espacio para eso, porque sí, es obligación, si no hay sanción, de no remitir ciertas planillas al Tribunal de Cuentas. La evaluación final es en este momento, luego del acto que realiza el Consejo Deliberante. En este caso, este año fue desaprobarla. Claramente dejamos la puerta abierta y entiendo la preocupación por lo de la compensación. Y ahí será el mayor análisis que tendrá que hacer el Tribunal de Cuentas. Ahora, el tema es, ¿se gasta la plata? Entiendo pero ¿cómo podemos estar bien posicionados en transparencia cuando estamos diciendo que hay un desorden y números que no dan y cosas que no fueron ejecutadas? No tiene esa transparencia, ahora dudo de esa transparencia. Pero, a ver, lo vemos en los números y lo ves en la propia realidad. Yo entiendo el ranking que tienen, la cuestión que siempre se hablan de la transparencia, pero cuando voy al número y cuando tengo el grosso, eso no está. De hecho, el tribunal volvió a sancionar el año pasado a la intendencia por estos mismos errores que marqué y ahora marcamos nuevos. Dependerá ahora del Tribunal de Cuentas qué es lo que sucede. Para nuestro criterio, eso está errado, es una realidad. La falta de acceso a la información pública que tenemos como funcionarios, estos números, tenemos metas que son aquellas que se establecen y luego lo que se tiene que realizar que no se cumplen. Decir que no hay demanda del servicio de mantenimiento de caminos rurales o no hay demanda del servicio en el hospital, si vas a la realidad, creo que ahí mismo ya estamos sacando lo que es transparencia y no es transparencia en el propio municipio. Y de hecho, si estuviese tan limpio, también podrían haber enviado cada una de las compensaciones y las transferencias del partido durante todo el año. O llegamos a fin de año y hacemos un clic y acomodamos todos los números para que cierre. Son preguntas que también nos hacemos nosotros. Pero el único criterio nuestro es la propia realidad y a lo que tenemos acceso y hoy a lo que nos enfrentamos siendo opositores y no tener ese acceso constante a la información. Bueno, el ranking de transparencia lo hace la ASAP, ¿no? Que es la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública, ¿no? Que es una ONG, ¿no? Sí. Básicamente, no lo hace... Sí, que es autárquica. Sí, no sí, es que sí. depende de un poder que vos decís, bueno, se supone que no, ya. son auditorías independientes. Me encantaría que de hecho vayamos mucho más arriba y estemos en el primer puesto. Sí, sí. Creo que con estas condiciones no vamos a llegar a ese primer puesto. Bien, para cerrar ¿Vos, yo le dejaría Mercedes? un minuto a Mercedes porque Dale, para aprovechar ayer que vino. No, yo no. hicieron referencia a algo que se dijo, no sé, en un medio, yo no lo escuché. Hoy el intendente en este medio que habló dijo que él nunca dijo nada de vos, pero bueno, lo que quieras decir. No, yo lo que quiero decir fundamentalmente es que lo que quiso instalar el intendente durante todo el día de ayer, que fue la verdad que lamentable, fue como, lo sentimos todos, como un apriete político. Hizo un raid por todos los medios televisivos, de prensa, de San Andrés de Giles, como instalando la idea de que había que aprobar sí o sí la rendición de cuentas, que si no lo hacíamos
era como un oportunismo político, y la verdad que lo que yo entiendo que lo que hicieron los concejales ayer no fue un oportunismo político, sino que fue un claro acto de coraje institucional, y nada más y nada menos que ejercer el rol más importante que tienen, que es el de controlar el poder del Estado que deben controlar, que es el Poder Ejecutivo. Un Poder Ejecutivo que nos está demostrando que no está gobernando la ciudad de San Andrés de Giles. Nosotros estamos en una profunda crisis como ciudad y estamos sometidos a un desgobierno. San Andrés de Giles nunca estuvo en el estado en que se encuentra actualmente, en un estado deficiente. Los servicios hoy en San Andrés de Giles son prestados de una manera totalmente deficitaria. Lamentablemente el centro hoy de Giles se ve feo, y ni que hablar los barrios. Yo en la campaña ya decía que teníamos un Giles de primera y teníamos un Giles de segunda. El Giles de primera era por ahí el Giles del centro, y un Giles de segunda era el Giles periférico. Ni que hablar el Giles de las localidades. Hoy eso está mucho peor. La diferencia es más notoria y el Giles del centro también está feo. Y las localidades están detonadas. Los caminos rurales son un desastre. La salud sigue sin rumbo. Lo mismo que decía la campaña, hoy lo puedo incrementar por 10. Y lamentablemente vemos un intendente que no escucha a nadie y que cree que todos los que pensamos distintos estamos locos o atentamos contra el bienestar de San Andrés de Giles, o somos oportunistas, o somos tontos, o no tenemos la capacidad para leer 6 volúmenes, o se atalonan con periodismo local que lo único que hacen es agredir de una manera ya al extremo de agresiones personales, porque uno puede estar en desacuerdos políticos, pero tomar cuestiones personales ya la verdad que es de una gravedad de falta de ética profesional. Y la verdad que el intendente el día previo al tratamiento de la sesión, salir a hacer un apriete político de esas características es algo que yo nunca lo vi. Que salga el día posterior a decir que se siente preocupado, que no está de acuerdo, pero que salir el día previo con descalificaciones, con argumentos que no son de fondo. Porque si yo no estoy de acuerdo con algo, vengo con argumentos de fondo y no atacar diciendo, no, que van a leer un bodoque de 6 o que no tienen capacidad, o atalonarse con un periodista que diga, nunca había una cosa igual, que van a pararles a leer estos 6 bodoques de... La verdad que es lamentable, así como esos periodistas, y él se hace eco de esas palabras, yo también digo que nunca vi un periodismo tan sesgado, tan grave institucional, porque el periodismo también ejerce un poder dentro de esta ciudad. Entonces, estamos viendo a un intendente que está totalmente cerrado en una postura, que agrede y que lo hizo no desde ahora, lo viene haciendo desde que ganó. El día que ganó las elecciones, a mí creo que me dijo que Cenicienta se había transformado en calabaza, o que la princesa se había transformado en calabaza. Después, cuando en el día que juró, llamó a los concejales hiena. O sea, ya nos tiene acostumbrados a este tipo de agravios personales. Y es lamentable. Si él cree que estamos equivocados, está en todo su derecho, pero tiene que venir a defenderse con argumentos si es que los tiene. Lo mismo pasa con la ordenanza de los productores. Si él creía que la ordenanza de los productores no era una ordenanza constitucionalmente válida, tendría que haber ejercido el derecho que le concede la ley y vetarla. En el plazo de 10 días, ejercer su derecho y vetarla, y no salir con un dictamen que no es vinculante de la provincia, porque no puede un dictamen, por más que sea de la provincia, que no tiene ninguna vinculación, a tener más peso que un poder del Estado local, que es el Consejo Deliberante, que dictó una ordenanza que hoy está vigente. Entonces, todos estos artilugios, estas maniobras, estas descalificaciones personales, estos atajos políticos, hablan de él, no hablan de nosotros. Nosotros nunca lo descalificamos, simplemente lo que hacemos es institucionalmente manejarnos con la ley a través de lo que corresponde, a través de las ordenanzas, a través de datos. Sí, a través de los recursos el argumento de la concejal Mosca
no utilizó ningún adjetivo descalificativo hacia su persona, simplemente calificó su gobierno, que dijo que era un gobierno totalmente desequilibrado, que no ejercía falta de gestión, que no era transparente, pero estamos hablando de su gobierno. Lamentablemente él no hace hincapié en nuestra actividad, sino va más allá. Y entiendo que eso está mal, que le hace mal a la democracia no respetar estas diferencias. Y además, lo que me llama poderosamente la atención es que haya salido el día previo a hacer este apriete, porque si él entendía que nosotros nos estábamos equivocando políticamente, porque no aprobando la rendición de cuentas, los concejales le estaban haciendo un daño al vecino de San Andrés de Giles y que era un error político, bueno, qué mejor que cometamos un error político para él, porque después es ganancia política para él. Entonces, ¿no será que él está preocupado en que realmente la rendición de cuentas no haya sido aprobada? Porque realmente la rendición de cuentas tiene agujeros muy grandes y ahora se abre una ventana más grande para que el Tribunal de Cuentas venga realmente a analizarla. Ese es el suspenso que deja. Claro, yo realmente me pregunto si hay necesidad de llegar a tanto y si hoy, en lugar de preocuparse por lo que dijo, no tendría que estar preocupado por realmente defender las cuestiones de fondo. Las cuestiones de fondo, a ver, ¿realmente él es tan transparente como dice ser? ¿Realmente estos millones de pesos que compensó a través del hospital los justificó como tenía que justificarlos? Porque lo que expresa la concejal Mosca es que nosotros no tenemos forma de saber que si eso es verdad. Puede ser, pero no hay forma de saberlo. Lo mismo pasa con las cuestiones de acción social. El dinero se gasta, pero no sabemos de qué manera ni cómo. Lo que pasa es que hay una manipulación y se genera un clientelismo, obviamente político, hay una manipulación de los recursos y estas compensaciones que se hacen a grosso modo, una vez al año, hacen que puedan meter en la misma bolsa cualquier cosa. Bien. Y uno no tenga forma de controlarlas. Lamento sí, estamos pasadísimos. Nos quedamos sin tiempo, está re interesante, pero bueno, la vamos a seguir. Ya que se mete en esto del oportunismo, de la cuestión política, nada, sí, por supuesto que hacemos política y es tan respetable la política que hace él como la que hace uno. Total, y bueno, y ahora será el tribunal el que diga si está bien o está mal y será así la decisión. Bueno, muchas gracias a las dos por haber venido. Gracias a ustedes, muchas gracias. Bien, nosotros